Veo muchas personas y la verdad que me alegra un montón. Cada uno tiene diferente historia, tiene diferentes experiencias. La gran mayoría ha tenido de cerca o ha escuchado alguna noticia en su ciudad de gente que se suicidó, o tal vez tuvo algún familiar o algún amigo, alguna amiga. O tal vez estamos con cerca de adolescentes, adultos, y que escuchamos y decimos, ¿cómo puedo ayudar a esta persona? ¿Cómo podemos prevenir sobre esta situación? Entonces, yo voy a compartir a continuación un pequeño PowerPoint que preparé para ustedes y que podamos como ir introduciéndonos un poco, que sea lo más sencillo posible sin entrar en tanto lenguaje técnico. Como para poder entender un poco la gravedad cuando nosotros hablamos del suicidio, es importante tener algunas estadísticas, ¿sí? Y una de las estadísticas que a mí me sorprendió es que 8 de 8 a cada 14 personas de 100.000 se suicida por año. Y esto parece como, bueno, es muy pequeño, no es tanto, pero si nosotros tomamos en cuenta que por cada suicidio hay más de 40 personas que lo piensan y 200 que lo están intentando, ya las cuestiones cambian. Por cada adolescente que ha cometido suicidio, 2.000 lo están pensando. Entonces, no son datos menores. De hecho, el suicidio es una de las segundas tasas de muerte, ¿sí?, en el mundo entre los adolescentes de 14 y 25 años. En el mundo mueren más personas por suicidio que por guerras. Entonces es un tema que realmente es muy delicado. Ahora, si nosotros tuviéramos que ver por dónde empezar, entraríamos primeramente en lo que es el pensamiento, ¿sí? Pensar en quitarse la vida es la parte como angular de hacer una tentativa o un suicidio efectivo. Una de las cosas que está bueno tener en cuenta es que todo entra por un pensamiento, absolutamente todo. Y el suicidio muchas veces es como una semilla que se planta en el pensamiento y al mismo tiempo es como una escapatoria. O sea, nadie se quita la vida de la noche a la mañana. Muchas personas, como decíamos, al ser una semilla, puede ser una semilla que se fue regando a través de pensamientos de mucho tiempo. Entonces, primero tenemos que entender la importancia de darle lugar al pensamiento. Vieron que en Romanos 12:2 dice que transformemos el espíritu de nuestra mente. ¿Sí? Ahí habla del pensamiento. El pensamiento también es un espíritu. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta. Cuando vienen esos pensamientos, empezar a evaluar si son pensamientos que vienen y se van o son pensamientos que uno ya empezó como a planificar. Ahora es importante tener en cuenta que una cosa es el pensamiento y otra cosa es tener un plan. Muchas veces, como les decía, el pensamiento suicida parece como una puerta escapatoria. Hay un sufrimiento tan grande que no sé cómo resolverlo o cómo salir de este sufrimiento y el pensamiento suicida entra como una puerta. Bueno, si yo muero, ya está, se me termina el sufrimiento. Esa es como la primer puerta que entra en ese pensamiento. Pero una cosa es tener un pensamiento que entró y se fue. Hay mucha gente que dice, estuve tan mal que dije, ay, qué ganas de morirme o qué ganas de no estar más. Eso fue un pensamiento, ¿sí?, que entró y se fue. Si uno le pregunta, bueno, pero ¿lo harías? Y uno dice, no, no lo haría nunca, dejaría ponerle a mi familia, no dejaría a mis hijos. O puede decir, por eso decimos que la fe es un protector de la salud. La fe es un protector de la salud. ¿Por qué? Porque uno puede decir, no, porque si yo me mato no sé a dónde me voy o qué es lo que puede pasar conmigo. Es como que por eso aún teniendo un poquito de fe ya es un factor protector de la salud. Ahora, sí tenemos que poner foco, que es diferente cuando ya aparece el plan suicida.
El plan suicida es cuando uno ya empieza a no solamente pensar, sino que lo empieza como a proyectar, ¿sí? Ya cuando alguien te dice, mira, estoy esperando que llegue mi cumpleaños y ese día me voy a ir a las entradas y me voy a tirar al río a las 4 de la tarde, antes voy a pasar y dejar unas cartas en el cementerio, ahí ya hay todo un plan. Y ahí tenemos que intervenir, que vamos a ir viendo de diferentes maneras. Pero bueno, si volvemos a esta diapositiva, tenemos que ver que el pensamiento entonces suicida aparece como una semilla, que nadie piensa en quitarse la vida de la noche a la mañana, y por otro lado aparece como una puerta de escape a un sufrimiento interno. Se da esta fórmula, que ahí se las dejé escrito. Un problema que ocasiona un enorme sufrimiento, al mismo tiempo sentir que no hay salida para ese sufrimiento y predecir que nada va a funcionar. Esa es como la fórmula. Cuando hablamos de esa puerta que aparece, la mayoría de personas que piensan quitarse la vida pasa por esta fórmula. Volvemos a lo mismo. Un problema que ocasiona un enorme sufrimiento. Sentir que no hay salida para ese sufrimiento y predecir que nada de lo que yo pueda hacer va a funcionar. Esa es como la fórmula que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, en la Biblia, uno de los primeros que se quitó la vida fue Judas, ¿sí? Judas, si podemos buscar, y ustedes tienen su Biblia, en Mateo 27:5, a ver, voy a ver si lo puedo encontrar, o si alguien lo tiene. Lo voy a buscar acá desde mi celu, porque si abro la... Mateo 27:5. Bien, voy a poner alguna otra versión. Bien, dice entonces Judas salió, tiró las monedas de plata, en el templo salió y se ahorcó. Si ustedes buscan en otras versiones, menciona como que Judas sintió tanta angustia que no supo qué hacer con lo que ya había hecho y se ahorcó. Entonces, es una de las escenas más fuertes y una de las escenas más conocidas por todos, pero ahí está la fórmula que está acá. Es un problema que ocasiona un enorme sufrimiento, sentir que no hay salida para ese sufrimiento y predecir que nada de lo que yo pueda hacer va a funcionar. En este caso, si vemos esa fórmula en Judas, fue lo que pasó. Él vende, ¿sí?, por unas monedas, ¿sí?, a Jesús, lo entrega, y después se da cuenta que cuando pasa todo, que dice, ay, ¿qué hice? Como que vuelve en sí y sabe que no puede hacer nada para cambiarlo, y entró esta puerta. En otras versiones dice como que la oscuridad se apoderó de él, pero bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Esta fórmula es re importante tenerla en cuenta, porque no todas las personas van a cometer suicidio por un problema, ¿sí? Muchas veces lo que hace falta es tener como una capacidad de regular las emociones y también tener una capacidad de resolución de problemas. Eso es lo que carece muchas veces las personas que deciden quitarse la vida. ¿Por qué? Porque se da esto. Ahora, hay factores de riesgo que muchas veces hace que la gente tome esas decisiones, ¿sí?, o llegue a generar el comportamiento suicida. Uno es el aislamiento. Como ustedes saben, todas las personas somos personas sociales, ¿sí?, y estamos preparados y diseñados para estar en comunidad. Pero muchas veces, cuando hay personas que son aisladas por los contextos,
por lo general aparece el pensamiento. Ejemplo, en niños de 11 años, imaginémonos un niño que está en el colegio sufriendo bullying, que reciba cartas porque mejor no te morís, mejor matate, el colegio sería mejor sin vos. Se da cuenta que llega al colegio y nadie se quiere juntar con él, todos se burlan de él, hay educación física y nadie lo elige o nadie la elige. Llega a su casa, entra a las redes sociales, ve que se ríen de él o de ella y empieza a aislarse del mundo. ¿Y qué aparece? Aparece el pensamiento. Donde hay aislamiento es donde nosotros tenemos que intervenir. Por eso es muy importante, si ustedes ven los diseños, como decíamos, los diseños del reino, el Señor siempre nos lleva a estar en comunidad. Nos lleva a caminar de dos en dos, o nos lleva a incluirnos en la familia de Cristo, cuando dice quiénes son mis hermanos, ¿sí? Mi madre y mis hermanos son los que hacen mi voluntad. El Señor siempre actúa en comunidad. Por eso una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es el aislamiento. Cuando alguien se empieza a aislar o el contexto mismo aísla a la persona. El bullying es un ejemplo, pero puede haber otros ejemplos de aislamiento. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Otro factor de riesgo, ¿sí? Son los medios disponibles que hay en casa. Ejemplo, si una persona tiene armas en su casa por defensa propia o porque tiene, no sé, lo hace porque tiene certificado y lo que sea, hay más riesgo de que alguien pueda llegar a morirse o dispararse a sí mismo, ¿sí? En caso de que haya un pensamiento suicida. Por eso los medios disponibles que hay alrededor es importante también tener en cuenta. Lo mismo que las enfermedades. Ahí yo puse enfermedades que no se escribió bien, pero muchas veces las enfermedades son factores de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, enfermedades, por un lado, las enfermedades mentales, por ejemplo, alguna enfermedad como un trastorno bipolar, un trastorno de la personalidad límite o la depresión, ¿sí? Muchas veces hace que sea un factor de riesgo. No porque las personas tengan un trastorno mental, sí van a cometer suicidio. No, no se da esa fórmula así. No porque tenga depresión la persona necesariamente se va a quitar la vida, pero sí es un factor de riesgo. Si la persona está en mucha vulnerabilidad, es como que está más predispuesta tal vez a eso. ¿Se entiende? Las enfermedades entonces mentales son un factor de riesgo. Que alguien tenga la enfermedad, repito, no significa que va a cometer el suicidio, pero es un factor a tener presente. Y a veces no son enfermedades tan graves, sino tal vez algo más leve como un trastorno de ansiedad, pero sí hay de alguna manera pensamientos o ideaciones suicidas. Sí, ahí leí un mensajito, sí. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Entonces mencionamos el aislamiento, ¿sí? Ejemplo, el bullying, ¿sí? Esto que decíamos, cuando el contexto mismo te va aislando. Por otro lado, los medios disponibles y las enfermedades. Como decía anteriormente, no porque alguien tenga una enfermedad mental necesariamente va a cometer suicidio, pero sí es un factor, ¿sí? De vulnerabilidad. Y por otro lado están los factores sociales que van apareciendo. Ejemplo, la pérdida del trabajo. Imagínense que lo que fue el 2001. Si ustedes son personas grandes y pasaron por el 2001, se acuerdan. La mayoría de personas que se quitaron la vida, según los estudios, fueron hombres. ¿Sí? Porque los hombres, imagínense una persona que perdió su trabajo, perdió su dinero, no sabe qué hacer, tiene que mantener a su familia, por ejemplo, tiene que mantener una casa y ya no sabe qué hacer. Es tan grande el estrés que muchos hombres se quitaron la vida.
Entonces, es muy importante tener en cuenta los factores de riesgo y que por lo general siempre se da esta fórmula. Hay un problema que es tan grande el sufrimiento, siento que no hay salida para ese sufrimiento y encima en mi mente presido que no, nada va a funcionar. Entonces, es re importante tener en cuenta los factores de riesgo. Por otro lado, tenemos factores de riesgo que son de largo plazo y factores de riesgo que son de corto plazo. Los factores de riesgo de largo plazo son las historias familiares, ¿sí? O esto que decíamos, el sufrir aislamiento. Ejemplo, nosotros como somos seres humanos, todos tenemos antecedentes, ¿sí? Por ejemplo, biológicos. Cuando ustedes van a su historial clínica, ejemplo, si alguien nos quiere hacer un estudio de diabetes o de cáncer, lo primero que te pregunta el médico es, ¿y hay alguien en tu familia que tuvo diabetes o tiene, o alguien que tuvo cáncer? Y uno ahí dice, bueno, sí, mis papás o mis abuelos. Siempre hay una historia, porque nosotros tenemos una carga biológica. Así como tenemos una carga biológica, también tenemos una carga psicológica. Entonces, si nosotros hablamos de un factor de riesgo también es conocer mi historia familiar. ¿Sí? Si hay predisposición de suicidio, no significa que yo necesariamente me voy a suicidar, pero sí hay un factor de riesgo. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tienen algún adolescente en la casa que se está autolesionando, se está cortando, constantemente menciona su deseo de muerte y en su familia hay, no sé, algún familiar que ya lo hizo, hay un mayor factor de riesgo. Y por otro lado, el sufrir el aislamiento. Por eso el aislamiento no es bueno, ¿sí? En este caso mencionamos el bullying, pero podríamos hablar de, por ejemplo, una persona, si han visto películas o lo han visto, en gente que quiere declarar, por ejemplo, su homosexualidad o la gente que está dentro de todo lo que es LGTB, por lo general también tiene mayor riesgo de sufrir un aislamiento y de tener ese pensamiento o esa ideación suicida o la gente aborigen, hay un montón, todo lo que sea el aislamiento. Y por otro lado, tenemos factores de corto plazo, que son factores de riesgo, como decíamos, puede ser la pérdida del trabajo, de una pareja, el fracaso escolar. Si volvemos a lo de la pérdida del trabajo, lo pudimos ver claro en lo que fue lo del 2001. De hecho, o en la pareja, no sé si les ha pasado de conocer a alguien, o ustedes mismos han experimentado la pérdida de alguien, la muerte de una pareja, o una ruptura y que la persona diga, no sé qué voy a hacer, no voy a encontrar a nadie igual. Es como que aparecen esos factores de riesgo, esos pensamientos. Y el fracaso escolar es lo mismo. Hay muchos chicos que reciben mucha presión del colegio, por ejemplo, de los estudios, y que dicen, ay, no, si mis papás se llegan a enterar que no pude avanzar en la facultad, o si no, se llegan a enterar que yo les mentí en toda la facultad y que no estudié, mejor me voy a quitar la vida. Eso ha pasado un montón. De hecho, dentro del consultorio aparece. Entonces, tenemos factores de riesgo que muchas veces son de largo plazo y otras veces son de corto plazo y es como que cuando se da esa fórmula, muchas veces hay mayor probabilidad de que una persona lo haga. De hecho, una de las cosas que por ahí hay un pensamiento social que se dice, bueno, la persona que se quitó la vida, qué valiente que fue como para hacerlo, como que se reanimó. Otras personas pueden decir, no, qué cobarde, cómo pensó, qué egoísta, cómo pensó en él o en ella y no pensó en nadie más. Hay como muchos pensamientos sociales. Lo que sí hay que saber que la persona que decidió quitarse la vida pasó por esta situación que decíamos, ese sufrimiento que no supo qué hacer y fue por esa puerta. Por eso son temas tan sensibles y muchas veces es necesario la intervención de lo que es salud mental. ¿Por qué? Porque a veces uno no sabe cómo ayudar a alguien. De hecho, sí podemos escucharla, pero hay mucha gente que tal vez necesita un psiquiatra, necesita de un psicólogo. Es como que no, nunca es
suficiente. De hecho, hay mucha gente que, por ejemplo, recibe el alta, sale y se quita la vida. Entonces, es como que son temas que son muy fuertes. Los factores de riesgo son cosas que tenemos que nosotros tener en cuenta. Igual por lo mismo, no porque por tener antecedentes uno lo va a hacer, pero sí uno es más vulnerable. Se puede dar que uno tal vez tenga, no sé, haya tenido primos, tíos que se hayan quitado la vida y tal vez uno pasa por una situación y va a aparecer eso. Por eso decíamos que en realidad el pensamiento, la conducta suicida no aparece de la noche a la mañana. Siempre se fue como gestando. Y una cosa a tener en cuenta también es que por lo general, no siempre, pero por lo general la persona que pasa al acto, a esa conducta pasa al acto, por lo general hubo un tipo de consumo previo. ¿Sí? Si ustedes ven, por ejemplo, casos, ¿sí? O pueden evaluar, por lo general la persona que se ahorcó o se disparó, lo que sea, previo a eso había consumido algún tipo de sustancia o se había alcoholizado. Es como que nadie lo hace enseguida, siempre es como que son cosas acciones que se hacen sin meditar, ¿sí? Entonces son cosas como a tener en cuenta. ¿Cuáles son las conductas suicidas? ¿Sí? Si nosotros tuviéramos que pensar cuáles son esas conductas, primero el pensamiento. Otra es imaginar matarse. Muchos chicos cuando les preguntas, bueno, ¿y cómo lo harías? Hay un ¿Cómo andás? montón de formas. ¿Hay alguien ahí? ¿Sigo? Sí, no, no sé, nosotros no fuimos. Bueno, eh, bien, les decía que una de las conductas suicidas, ¿sí? El primero es el pensamiento. El pensamiento es considerado una conducta, un comportamiento privado. Tenemos también lo que es la imaginación, ¿sí? Mucha gente se imagina, bueno, eh, cómo lo haría, no sé, algunos fantasean con pastillas, lo haría con una soga, con un arma, hago una sobredosis, me tiro en un puente o voy a generar un accidente. Eso ya son conductas suicidas. Mucha gente también escribe cartas. Esto hay que tener re presente. Por lo general, los adolescentes suelen escribir muchas cartas. Son cartas despedidas, las van escribiendo y las guardan. Capaz que nunca lo hacen, pero ya lo empezaron a escribir. Proveerse de medios, como decíamos, ya sean sustancias, o ya sea algún arma, o sogas, hacer tentativas y conductas de autoaceración, como cortarse, lastimarse. Si nosotros volvemos al principio, cuando decíamos que nadie se quita la vida de la noche a la mañana, siempre fue un camino de largo plazo, ¿sí? Siempre fue plantada como una semilla, eh, y por lo general siempre hubieron tentativas, ¿sí? Viste que hay gente que dice, no, no sé, hay casos de gente que se quitó la vida y la familia después hablando menciona, no, se intentó hacerlo cuando tenía 10, después creo que a los 17 también, y a los 25 de nuevo, y lo hizo como a los 35. Bueno, ya habían conductas que fueron marcando. Por eso no hay que tomar como a la ligera cuando, no sé, tenemos en casa un adolescente que se corta, que se lastima. Es como que son conductas que uno tiene que ir viéndolas y tratarlas enseguida, no pasarla como por alto, bueno, sí, ya se le va a pasar, porque hay gente que minimiza todo, ya va a pasar, qué exagerada, mira que se va a quitar la vida, o siempre dice lo mismo, que se mate al final si puramente llama la atención. Bueno, todas esas cosas uno lo pasa por alto sin darse cuenta o sin prestarle la atención suficiente. Entonces, si nosotros vemos que el suicidio no aparece de la noche a la mañana y siempre hubieron conductas,
son cosas que nosotros tenemos que ver y prestar atención. Sobre todo si ustedes son padres o tíos, abuelos y tienen adolescentes, por lo general todo empieza en tipo 10, 11, ¿sí? Ya empiezan como algunos pensamientos, ¿sí? En la adolescencia sobre todo, por eso decíamos que la mayor cantidad de gente que se quita la vida es entre los 14 y 25 años. Pero también hay gente adulta mayor que se quita la vida. Por ejemplo, perdió el trabajo, su esposa justo se murió de una enfermedad, no sé qué hacer, veo que el futuro no va a cambiar y empieza eso. Entonces, nosotros tenemos que saber que cuando hablamos de suicidio son temas de salud mental. Entonces, cuando aparece Cristo en la vida, ¿sí? Aparece siempre, como decíamos, como un protector de la salud. Siempre, siempre, siempre. Cuando nos habla de transformar nuestra mente o cuando nos habla de la comunidad, de congregarnos, de ser familia, son factores protectores de la salud. Ahora, si nosotros vemos, ¿sí? Tenemos que empezar a identificar, como decíamos, primero los pensamientos. Tampoco alarmarnos por todo, pero sí, si ya empiezan a haber conductas, tener en cuenta que uno, muchas veces decíamos que Cristo sí es un factor protector de la salud, pero en ocasiones también vamos a necesitar un complemento, ¿sí? Vamos a necesitar tal vez de un psicólogo, vamos a necesitar de un psiquiatra, y muchas veces creo que como iglesia tenemos como varios prejuicios, de decir, no, ¿cómo voy a ir a un psicólogo? ¿Cómo voy a ir al psiquiatra si se supone que soy cristiana? Bueno, pero muchas veces están los antecedentes, ya hay un montón de comportamientos y se está yendo todo de las manos. ¿Se entiende? Entonces, como que acá necesitamos tener un equilibrio, porque hay mucha gente también decir, bueno, si voy al psicólogo, voy al psiquiatra y Cristo no está, entonces necesitamos entender que somos un combo, que necesitamos de herramientas de regulación emocional, herramientas de gente que nos ayude a resolver problemas y también necesitamos, obviamente, de Cristo, porque sin Cristo no tenemos la vida. Entonces, una de las cosas que yo quiero que nosotros nos quede como en cuenta es esta fórmula, ¿sí? Siempre aparece como una puerta al suicidio que en pensamiento a corto plazo le puede funcionar a la persona. Pero nadie sabe qué es lo que hay detrás. Entonces, si alguien te menciona, ¿sí? Abiertamente, lo primero es siempre escuchar sin juzgar. Porque si, ejemplo, que alguien venga un adolescente y te diga, no, ponele, me corto a mi novia, no quiero vivir más, y uno le dice, mira que vas a llorar por eso, si mujeres hay en todos lados, bueno, ahí ya estamos invalidando. Entonces, si alguien menciona, lo importante primero es poder escuchar sin juzgar. Otro tema para poder prevenir, si nosotros hablamos de prevención, de cosas que podemos prevenir, sería uno, escuchar, generar espacios, contextos donde la persona pueda sentirse escuchada, valorada, no juzgada, incluida. Por eso es importante hacer grupos, tener amigos. Otra de las cosas importantes también como un factor protector de la salud es poder acompañarle, porque de nada sirve que alguien te diga, yo te escucho, no estás solo, y dejo al adolescente que viva todo el bullying que tenga que vivir en el colegio. No, yo tengo que accionar, ¿sí? Tengo que ir, exponer esto al colegio, hablar, cambiarlo de curso, cambiarlo de colegio. No basta con que yo escuche solamente, por ejemplo, al adolescente. ¿Se entiende? Otra de las cuestiones, si alguien te lo menciona, si alguien te menciona abiertamente su pensamiento o su deseo o la ideación suicida, es importante recurrir a un centro de salud, ¿sí? Por ejemplo,
el primero salud sobre todo, porque ¿qué pasa? Si uno se queda y dice, no, vos sabés que me dijo que se quería quitar la vida, pero bueno, se fue a la casa, lo dejamos solo para que tenga su espacio, no, ahí alguien tiene que accionar. Entonces tenemos que prender como las alarmas. Primero el centro de salud. Si no tengo la posibilidad de ir a un psicólogo o a un psiquiatra, tengo que ir a una guardia, ¿sí? Llevar a la persona a la guardia y que dentro del hospital se encargue, ¿sí?, de lo que es salud mental. Por otro lado, esto que decíamos, crear redes de contención, no dejar a la persona aislada. Dejar a la persona aislada es lo peor, ¿sí? Es lo peor que podemos hacer. Entonces, mientras más redes podamos incluir, mejor. Ejemplo, si alguien viene al consultorio y yo evalué y realmente sí está como bastante grave, sé que tiene depresión, que ha tenido intentos y que tiene un plan, tengo que accionar. Ahí es la única manera en que uno puede romper el secreto profesional. Tengo que comunicarme con los padres o con algún familiar, dar aviso, ¿sí? Es como que uno no se puede quedar con eso. Mientras más redes nosotros vamos incluyendo, siempre va a ser mejor. Entonces, no dejar a la persona sola. Lo mismo, si yo tengo en mi casa alguien que ponerle se ha intentado o tiene esos pensamientos, bueno, primero, como decíamos, buscar otras redes. Primero, ayuda en salud mental, estar obviamente alertas, ya que tenemos fe, usar eso a nuestro favor, ese factor protector de salud, poder orar, poder interceder, pero al mismo tiempo buscar ayuda profesional. Otra de las cuestiones, como le decía, es quitar todo lo que sea de riesgo para esa persona. Ejemplo, vieron que decíamos ahí los medios disponibles. Si ustedes, por ejemplo, tienen un adolescente en casa que se ha intentado quitar la vida varias veces o lo viene diciendo, bueno, quitar todo. Ponerle, si ustedes saben que se cortan, sacar toda la gilet posible de los baños, sacarle las tijeras de la habitación, sacar los cuchillos. Si ustedes ven, por ejemplo, que no sé, se ha lastimado o ha intentado ya ahorcarse, quitar todo lo que podría ser precintos, todo lo que podría ser cintos, lo que podría llegar a ser sogas, todos los medios disponibles por los cuales puedan estar dentro de casa, quitarlos. Entonces, si nosotros hablamos y hoy nos convoca esto, ¿cómo podemos hacer para prevenir? Primero que nada, como decíamos, es poder identificar esta fórmula, tanto en otros como en nosotros mismos. Entonces, decir, cuando nosotros hablábamos de la fe como un factor protector de la salud, lo hermoso de la fe es que el Señor, cuando nosotros sentimos que no damos más, Él dice, yo soy el refugio. ¿Se entiende? Ahí, detrás de eso, decir yo soy el refugio, o vengan a mí los que están cansados, los que están cargados, que yo los voy a hacer descansar. Todo lo que es Cristo, siempre detrás de eso está el factor protector de la salud. ¿Por qué? Aún lo mismo, cuando el pueblo de Israel, por ejemplo, tenía que ir a conquistar, y decían, no, son más grandes que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nos van a matar. Y decían, no, confía en mí que yo voy a ir primero. Detrás de eso hay un factor protector de la salud. ¿En qué? En decirte sí, esto va a funcionar. O yo sé los planes que tengo con vos. Él es tan amoroso que todas las promesas, más que palabras o que uno pueda recitar, lo que siempre estuvo haciendo es resguardar nuestra salud. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de Cristo, muchas veces todos hemos entrado en algún momento de mucho estrés, sufrimiento y pensamos que no hay salida. Pero por eso decíamos que el primer factor protector de la salud es la fe. Y por otro lado, tener herramientas, tanto de regulación emocional, ¿sí?, como de resolución de problemas, ¿sí? Porque, ejemplo, si nosotros volvemos a problemas que a veces son externos, como la pérdida de un trabajo de lo que fue en el 2001, o perder todos tus ahorros, o perder, no sé, uno queda en ese momento de tanto estrés que no sabe qué hacer. Entonces, bueno,
ahí sí necesitamos que alguien nos ayude. Por eso necesitamos también poder hablar con personas. Y otra cosa protector de la salud es poder no aislarnos, sino estar con gente. Socializar, eso es re saludable. No en todo, porque muchas veces uno puede decir, ¿cómo se quitó la vida? Y era re amiguero y estaba siempre con gente. ¿Vieron ese actor Robbie Williams? Que todos decíamos, pero ¿cómo si? No, o sea, muchas veces se puede disfrazar, porque las enfermedades mentales también se disfrazan. Por eso decíamos esto respecto al tema de los largos plazos, que muchas veces está la historia, pero a ver si está por acá, esto que decíamos, las enfermedades, no porque tenga una enfermedad la persona lo va a hacer, pero sí hay que tener en cuenta si hay depresión, si hay trastornos bipolares, o si hay trastornos límites de la personalidad, hay mayores riesgos. Entonces, bueno, sí es importante tener en cuenta que uno a veces puede hacer de todo, y aún así la persona decide quitarse la vida, y eso es terrible. Eh, pero en lo que uno pueda llegar a hacer, siempre es importante poder escuchar, extender la mano, y no solamente escuchar, sino accionar, ¿sí? Esto que decíamos, si yo le dije a mi amiga, bueno, anda tranquila, tómate tu tiempo, y la dejé sola, olvídate, hay que llamar a alguien, ya sea los padres, los amigos. Si vos, por ejemplo, estás pasando por una situación así y ya estás re decidido a ir a una guardia, siempre es importante acudir también a recursos de salud mental, porque decíamos, esto la persona no llega de la noche a la mañana, siempre algo pasó, ¿sí? Estas son semillas que se van guardando. Entonces, por ejemplo, nosotros en psicoterapia lo que buscamos cuando hay personas que están pasando por una situación así es construir vidas que valgan la pena ser vividas. Porque ¿qué pasa? Cuando se da el tema del pensamiento, la ideación, primero verlo como que la gente lo ve como una puerta, poder abrir otras puertas, decir, mira, esta no es la única puerta que hay. O sea, matarte no es la única salida o solución de problema. De hecho, es una solución de problema que te lleva a otro problema más grande. Entonces, hay otras puertas. Y ahí ayudar a la persona a construir una vida valiosa, poder buscar otras soluciones y que no sea el suicidio. De hecho, se busca construir una vida que valga la pena ser vivida, que la idea del suicidio después como que salga, desaparezca, y esa idea ya no tenga peso, no tenga sentido. Donde uno pueda decir, ¿cómo pude pensar esto? Estuve en mi peor momento. Pero bueno, en este día a mí lo que me gustaría como dejar de base es la fórmula que les mencioné, verlo reflejado, pero perfectamente, en Mateos 27:5, cuando se quitó la vida Judas, que se ve la angustia y no sabía qué hacer y fue la puerta que vio. Ver que son puertas de tinieblas, obviamente, donde el enemigo habla, ¿sí? Donde el enemigo te está atacando, ¿sí? Y saber que hay otras puertas. Y la puerta más grande siempre es Cristo. De hecho, Él siempre se manifestó como una puerta y se manifestó como una semilla. Entonces, la fe en Cristo siempre son semillas de vida y también es una puerta enorme de vida y de protector de la salud. La prevención de enfermedades y la promoción de salud está en la fe. Entonces, cada vez hay más estudios científicos que avalan esto. No es lo mismo pasar por una depresión, que cualquier persona puede pasar, con fe que sin fe. No es lo mismo. Por más que uno esté pasando por una depresión, si hay fe, ya hay un rayo de luz y de esperanza. Ahora, sí me gustaría que podamos ser personas que podamos escuchar sin juzgar. Si hay alguien en la familia, algún hijo, un adolescente, siempre tener en cuenta lo que hablan, el comportamiento, y tener en cuenta siempre la historia de largo plazo. Si, por ejemplo, ya tuvo intentos, o se está cortando, se está lesionando, se suele quemar, bueno, no dejemos eso, como que no lo normalicemos, sino que prendamos las alarmas.
porque sí hay soluciones. El tema es no quedarme tampoco con esa fantasía de que, bueno, si yo oro ya está. No, a veces necesitamos más que la oración, necesitamos otras cosas también. O la gente que se cree que porque va a terapia ya está, no, necesitas a Cristo. Entonces yo quiero que quede en cuenta que necesitamos de las dos cosas, necesitamos de Cristo y también necesitamos de aprender de herramientas de regulación emocional y de personas que nos ayuden a solucionar problemas. Pero bueno, el diseño de Cristo es tan hermoso, como les decía, tan precioso, que siempre promueve la salud. Y detrás de cada promesa está escondida la salud para nosotros y para nuestras familias. Así que bueno, no sé si fue mucho, traté de ser... Amén. Si hay preguntas o algo, se pueden hacer. Amén. Wow. La verdad que estuvo muy fuerte la charla.